Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Muñoz, de nuevo en el coche, estoy casi una constante del canal y hoy vamos a hacer también una cosa que es habitual en el canal. Voy a grabar en vídeo una respuesta que ya he dado en varias ocasiones, en cursos, por escrito en comentarios del canal, en mensajes personales, etc. Y es la que da título a este vídeo. ¿Qué ISO máximo pongo? Es una pregunta cuya respuesta depende de diversos factores, pues por ejemplo, qué tipo de cámara tenéis, para qué se van a utilizar las imágenes, en qué tamaño, en qué formato, etc. Pero que no obstante yo creo que sí que puedo daros una respuesta general. Vamos a ver una lista de factores de los cuales depende esa decisión final. El primero, para empezar por algún sitio, pero no obstante es de los que más importancia tienen, es el modelo de cámara. Si tenéis una cámara más o menos reciente, más o menos avanzada, una cámara que tenga 6 años, 7 años por ahí más o menos, podéis confiar suficiente en la calidad que dará la imagen a ISOs altos. No va a daros demasiado problema. El segundo criterio a tener en cuenta es ¿a qué tamaño van a verse esas imágenes? ¿Vais a hacer fotografías de 1 metro por 1,5 metros y se van a hacer ampliaciones en papel para verse en una exposición, por ejemplo? Esa ampliación se va a ver de cerca, es decir, se va a ver, como digo, en un museo, o son imágenes, por ejemplo, para una valla publicitaria, porque en ese caso cambia muchísimo. Una valla publicitaria siempre se ve de lejos. No vais a observar igual una valla publicitaria que una copia fotográfica. O por el contrario, ojo que esto pasa muchas veces actualmente, o por el contrario, vuestro cliente necesita las imágenes para web, redes sociales o como mucho para insertar en vídeos Full HD o 4K, pero no necesita que las imágenes en el fondo se vean demasiado grandes. Lo digo porque hay veces que en el presente seguimos ofreciendo una resolución en las imágenes de trabajos acabados que después hay que reducir muchísimo porque al final resulta que el trabajo, por ejemplo, pues es un trabajo corporativo que se va a ver en web y ya está, y que ya no se publica ni siquiera en catálogo impreso. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. En tamaño pantalla, web, redes sociales, para insertar en un vídeo Full HD o 4K, os podéis despreocupar aún más porque no hay problema. De hecho, esa es la razón por la cual grabas vídeo a 2500 ISO y no tienes problema en Full HD porque la imagen se va a ver más o menos bien. Tercero, por supuesto, el ISO que elijáis no solo va a depender de cuestiones técnicas como la cámara que vayáis a utilizar o el tamaño de la imagen final. Obviamente, también va a depender de la luminosidad que tenga la escena. Llega un momento que si necesitáis moveros y no tenéis un soporte fijo en el que poder estar, solo podéis utilizar una luminosidad muy alta de objetivo o un ISO alto o los dos. Ojo con las luminosidades muy altas de objetivo porque pueden suponer un problema. Por ejemplo, si abrís muchísimo un objetivo os encontráis con dos problemas fundamentales. Que a la máxima abertura su rendimiento en calidad óptica es menor y que además la profundidad de campo es tan reducida que a veces podéis tener imágenes con poco ruido por haber utilizado un ISO bajo, pero desenfocadas o fuera de foco en algunos momentos porque la profundidad de campo es tan reducida que los elementos se quedan enseguida desenfocados. Así que ojo, hay que buscar un equilibrio también con la exposición, con los valores de la exposición. Uno de ellos, como os he dicho, el diafragma. Llevad cuidado en no abrir mucho, pero ojo, el otro es la velocidad de obturación. Tengáis o no estabilizador en la cámara y o en el cuerpo, si utilizáis velocidades de disparo demasiado lentas, puede llegar un momento en el que superéis por debajo, superéis en lentitud la velocidad más lenta que vuestras circunstancias, vuestro equipo, vuestro estabilizador es capaz de soportar. Y si finalmente tenéis imágenes movidas, volveréis a tener imágenes tal vez con poco ruido, pero desenfocadas, movidas, que estará muy bien si lo que pretendéis es hacer un trabajo de fotografía gestual, pero ojo, si no queréis que estén movidas, a lo mejor no es lo más oportuno en ese momento. Si por la necesidad en general de no tener ruido obtenéis imágenes desenfocadas o fuera de foco o movidas, acabáis por no tener la imagen. Da igual que no tenga grano, ya es tarde, la imagen no está. Igual que debéis llevar cuidado cuando intentáis que haya más luz sin subir demasiado el ISO, que es abriendo el diafragma o bajando en exceso la velocidad de obturación, también debéis llevar cuidado en no estar disparando gratuitamente a un diafragma demasiado cerrado o a una velocidad de obturación gratuitamente rápida, si no es el momento, porque estaréis viéndoos obligadas u obligados a subir el ISO más de lo que hace falta. ¿Y con esto lo tenemos todo ya? Pues no, aún queda una cosa. Tened en cuenta que vais a utilizar algún tipo de software
para procesar vuestras imágenes. Y ese software va a permitiros probablemente utilizar algún tipo de filtro que reduzca el ruido. Hay que tener obviamente un equilibrio entre reducir ruido y no perder detalle. Dependiendo del software que utilicéis, lo tendréis de una manera u otra. Yo utilizo habitualmente Lightroom o Photoshop, es decir, Camera Raw, porque doy por hecho que si estamos trabajando con ISOs altos, trabajaréis, en el caso de la fotografía, con RAW, porque es lo más recomendable. Es un archivo más manipulable, más flexible, con el que se le puede reducir más exitosamente el ruido. Y aunque haya personas que prefieran disparar en JPEG, o aunque haya circunstancias en las que no hay más remedio que disparar en JPEG, siempre que podáis, yo os aconsejo que disparéis en RAW, porque de esa manera podréis filtrar con más flexibilidad los resultados y, como os digo, poder reducir el ruido, en algunos casos de manera bastante intensa y exitosa. Así que, ya sabéis, antes de arriesgar, antes de tomar una decisión y decir, mi ISO máximo va a ser 6400. Antes de eso, probad a disparar a 6400 y hacer unas pruebas, revelarlas con vuestro software favorito y ver si el resultado que os da os interesa. Si queréis también ver qué ocurre cuando los resultados son excesivos, tengo un vídeo en el canal. En este caso es vídeo, no es foto, pero es un vídeo rodado a los ISOs máximos que da una cámara sencilla, como es la Nikon D5200. Os dejaré el enlace en la descripción y podéis pegar una mirada para ver qué pasa cuando el ruido es excesivo y además no es fácilmente eliminable, no tan fácilmente como en el caso de la fotografía. Y si has llegado hasta aquí y te estás preguntando, bueno, pero al final, ¿qué numerito pongo? No te preocupes. Yo creo que podrías confiar en la franja entre 1600 y 6400 ISO sin problemas si tus fotografías no van a verse a tamaños demasiado grandes y tu cámara es más o menos reciente. No quiere decir que tengas que disparar siempre a 6400. Puedes disparar a 3200 si tienes la posibilidad, porque como os decía antes, siempre que puedas elegir es mejor que el ISO no sea demasiado alto. Pero si no tienes más remedio, al final tira con el ISO alto, no tengas problema. Lo importante es tener la imagen. Ya verás como al final hay alguna manera de poder reducirla. Y además tened en cuenta que el ruido, el grano de la imagen, puede ser también un recurso estilístico. No le tengamos demasiado miedo gratuitamente. Hay veces que el ruido, sobre todo el ruido de color, estropea mucho la imagen. Pero también está la posibilidad de, cuando convertís el archivo RAW a mapa de bits, reducir más el ruido de color y no tanto el ruido general. Pero bueno, eso si acaso ya lo dejamos para otro vídeo. Espero que estos criterios te hayan servido para poder tener más o menos un planteamiento objetivo de qué tipo de ISO utilizar, y cuando lo pruebes podrías dejarnos a la comunidad un comentario en este vídeo y así veríamos qué tal van respondiendo vuestras cámaras según vuestras necesidades. Si tienes alguna duda o hay algo que se haya quedado pendiente, aprovecha la zona de comentarios para contármelo. Asimismo, si pruebas cosas y quieres compartir tus resultados, aprovecha también para contárnoslo aquí. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos pronto en otro vídeo en el canal y mientras tanto, disfrutad, felices fotos, no os olvidéis compartir este vídeo sin piedad y comprobar que vuestra suscripción siga activa, campanita inclusive. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.